Muy bien, bueno, vamos a tener mensaje en esta mañana en nuestra iglesia bautista acá en Maldonado, y nuestro tema de hoy es cambios necesarios. Vamos a hablar un poco sobre los cambios necesarios y lo que Dios hizo y hace en la vida de los cristianos a partir de que escuchan el mensaje de la palabra del Señor. Nosotros entendemos que la vida es un constante cambio. Pensaba hoy en la madrugada, ¿no? Despierto un poco y pensaba en el viejo teléfono del Nokia 100. ¿Cuántos tuvimos un Nokia 100? Yo tuve un Nokia 100, ¿no? Todos, dos tuviste vos. Bueno, ¿y cuántos años duraba el Nokia 100? Hoy si llegamos a presentar a alguien un Nokia 100, ¿qué hace? Se mata la risa, ¿no? No hay WhatsApp, no hay Facebook, no hay nada. Era para conectarnos, pero era un fiel teléfono, un viejo teléfono, pero que era fiel, ¿no? Yo todavía tengo el teléfono de mi papá, no era un Nokia 100, pero era un viejo teléfono que solamente era para llamar y recibir mensajes, no era para otra cosa, no era para conectarte en las redes sociales, ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasó en estos años? En poquitos años todos tuvimos que cambiar y modernizar nuestra tecnología, y a veces sale un teléfono nuevo y ya el nuestro parecería que está viejo, ¿no? Y tenemos que cambiarlo de vuelta. O dura tan poco que vamos a mirar a ver qué otro teléfono hay para poder modernizarnos un poco. Las viejas computadoras también, ya no funciona más, aquella de la torre, con el teclado, el monitor y un bagaje terrible. Hoy trabajamos de una tablet sencillita, con una laptop, de un celular, podemos trabajar, hacer nuestros documentos, pagar nuestras cuentas. Y antes hacíamos un movimiento tremendo, pero tuvimos que cambiar. Porque si no cambiamos, nos quedábamos para atrás, nos quedábamos rezagados, ¿no? ¿Es así o no? Creo que eso lo tienen todos claro, ¿no? Es lo mismo que un vehículo. Cuando vemos ¿cómo se llama? Informativo de Cuba, vieron los autos de Cuba, lo que son, ¿no? Si anduvieran bien en Estados Unidos, lo que valdría cada auto de eso es impresionante. Porque la verdad que tienen, no sé, 50 años, 60 años, siguen andando los cubanos todavía en los viejos autos. O alguna película vieja y decían, mirá, ¿te acordás de esos autos? El otro día veía acá en Uruguay, en Canelones, una cachila de Ford A, bien tapizadita, bien bonita, ¿no? Qué linda que estaba. Pero hoy vale una fortuna, pero nadie va a andar en una cachila Ford A hoy. Buscamos un vehículo más moderno, más económico, más ágil para poder movilizarnos. Y la vida está en constante cambio, todo el tiempo estamos cambiando, cambiamos los vehículos, cambiamos los equipos de electrodomésticos en nuestra casa, cambiamos todo. Antes había aquella vieja lavadora que hacía vaivén, ¿se acuerdan ustedes? Mi mamá tenía una de esas, ¿no? Ponía la ropa iba y se sacudía un buen rato y después a mano tenía que lavar y después colgarlo. Hoy todo eso se simplificó en una lavadora que tiene lavadora, tiene secadora y la ropa está pronta sin tanto trabajo, está más moderna la cosa. Y las cosas antiguas o las cosas viejas ya las cambiamos nosotros. Hasta la construcción de nuestras casas han cambiado. Mismo este templo, nada que ver con aquellos templos que había antes o la gente que trabajaba y edificaba con bloques, con ladrillo o con barro si no había plata para hacerlo, y todo eso cambió, hubo cambios, y la vida es un constante cambio, modernización, cambio de diferentes cosas. Nosotros mismos cambiamos nuestra ropa, si nos ponemos una ropa de lo que eran de antes. Alguna vez vieron seguramente los pantalones bajo marinero, ¿no? Que usábamos cuando éramos jovencitos, no sé si ustedes usaron, yo usaba, que eran anchos abajo, y después el bajo marinero. Hoy vemos a alguien de eso y nos matamos la risa, que esta gente está andando con ese pantalón, ¿no? O los zapatos o las cosas que han cambiado. También cambiamos de trabajo, cambiamos de barrio, cambiamos de casa, cambiamos de escuela, ¿sí? Cambiamos aún nuestras amistades. Y a medida que vamos creciendo y nuestra forma de pensar también va cambiando. Nos vamos equiparando un poco a lo que vamos viviendo. Una de las cosas que muchas veces también pasa es que cuando perdemos a alguien parece que no vamos a poder seguir viviendo, porque se nos fue esa persona amada, querida, padres, hermanos, cónyuges,
hijos, lo que sea, pero la vida continúa. Y el ser humano tiene una gran adaptación a los cambios. Al principio se resiste. Como toda persona, los cambios son resistidos. Y el uruguayo es muy de resistir cambios, quiere ser muy tradicional, seguir o continuar la vida tal cual la recibieron de sus mayores, y muchas personas no quieren cambiar nada. Dice, ¿por qué lo voy a cambiar si me anda bien? Yo qué sé, un auto. ¿Para qué lo voy a cambiar si me anda bien? Y pasan 20 años, 25 años con el mismo vehículo, está bien por esa persona que lo quiere hacer, pero las cosas han cambiado, o otras cosas, hasta aún los pensamientos de una persona que quedan arraigados en el pasado. Pero el ser humano tiene una gran adaptación a los cambios. Aun cuando se resista, inmediatamente tiene que pensar en que si no se acomoda a la nueva normalidad que está viviendo, no va a poder continuar muy feliz en la vida. Nos ha pasado con la pandemia, tuvimos que acomodarnos a una realidad que nunca lo habíamos vivido. ¿Qué es eso de estar encerrados, de no poder saludar a nuestros parientes, de no salir de la casa, de no poder ir al supermercado? Todo eso para nosotros fue raro, pero nos adaptamos. Tuvimos nuestras reuniones por Zoom en la iglesia, nos adaptamos. O sea, el ser humano tiene esa resiliencia, ¿no? De poder acomodarse, de poder adaptarse. A algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Algunos dicen, ¿para qué? No voy a cambiar, voy a ser siempre la misma persona. Bueno, yo creo que no. Creo que todos, a medida que va pasando los años, vamos cambiando y vamos viendo otras cosas. Me pasa a mí también. A medida que cuanto más años tengo, también, ¿no? Hoy me olvidé de decir, Vicky me dijo, no te olvides, hoy hace 17 años que vinimos como misioneros acá a Maldonado. 17 años, es increíble, ¿no? Juan Pablo estaba con nosotros, nos vino a dar una buena mano, ¿no? El día aquel de la mudanza, cuando nos venimos en el ómnibus, hace 17 años. Vicky me dijo, no te olvides, no me voy a olvidar, pero no lo puse y me olvidé. Y el domingo que viene, el 12 de junio, fue nuestra primera reunión. Allá la tuvimos en el Kennedy, con la hermana Leticia y todos los niños que había, unos cuantos niños. Bueno, el Señor nos cuidó. Desde aquel muchacho de 48 años que vino hace 17 años, a hoy yo estoy pensando cosas diferentes. He cambiado, no he cambiado para mal, gracias a Dios, pero he evolucionado muchas cosas, en la manera de hacer las cosas, en la manera de pensar, cuáles eran mis prioridades, y todo eso fue amoldándome a lo que hoy puedo pensar. Así que todos nosotros tenemos pensamientos y cambiantes, y tenemos adaptaciones, y nos adaptamos a los tiempos. Y cuando llegamos nosotros a los pies del Señor, nos encontramos con un gran cambio significativo de nuestra vida, porque lo dice la palabra del Señor. Y vamos a ver algunos versículos en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 24. Juan, capítulo 5, versículo 24. Voy a pedir a alguien que me lea Primera de Juan. Quien lo hace, levante la mano y yo le doy la dirección. Primera de Juan, Carla, 3.14. Primera de Juan 3.14, Carla. Nosotros vamos leyendo Juan 5, 24 y también 6.47. Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí ya tenemos un cambio, yo diría un cambio de lugar, un cambio de domicilio. Hemos pasado de muerte a vida. Ahora nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. En el 6.47, dice, llego, 6.47, dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Nuestro estatus de condenado, de muerte, de infierno, pasó a ser salvo, con nombre inscrito en el libro de la vida, y a poder tener la vida eterna. ¿Qué dice, hermana? 1 Juan 3.14. Nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto.
Muy bien, ahí también tenemos una transición, un cambio. Pero este es el único cambio que Dios quiere para nosotros, que ocurre en nuestra vida. Lo vamos a poner así: esto es el proceso, con donde comienza el proceso. Esta es la punta de la madeja. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro estatus cambió. Ahora pasamos de muerte a vida, ahora somos hijos de Dios, ahora ya pertenecemos a la familia de Cristo. Pero esto no es lo único que va a ocurrir en nuestra vida, y a eso quiero apuntar en el mensaje de hoy. ¿Qué es lo que va a ocurrir a nosotros en los cambios urgentes que tiene que haber en la vida de las personas? ¿Qué es el proceso de transformación, de cambio, para mejorar nuestro ser íntegramente, nuestro cuerpo, alma y espíritu? ¿Qué es lo que Dios realmente está ofreciendo al Hijo de Él? ¿Qué es lo que le está dando Dios? Bueno, yo le voy a decir, hay cambios necesarios que tenemos que hacer. Y Dios está transformando acorde a sus propósitos contigo para cambiarte. Pero para cambiarte necesita que tú hagas cambios. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que lo tenemos bien cerquita, Filipenses 1:6, allá lo tenemos, y también vamos a ir a Efesios, también está cerca. En Filipenses dice 1:6, tengo una Biblia nueva, entonces estoy media durita todavía. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué dijimos entonces recién? La salvación es la punta. La salvación lo podemos llamar justificación instantánea, de muerte a vida. Ahí cambió tu estatus. Bien, ahora, ¿qué va a pasar o qué tiene que pasar? Lo que dice este versículo: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo, el día que Él venga, o el día que nosotros nos encontremos con Él. ¿Sí? Él va a comenzar un cambio en ti. Ahora vamos a ir a Efesios 4:22, y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué pasó cuando yo conocí a Cristo? ¿Qué pasó cuando yo comencé el camino cristiano? Despojados del viejo hombre. Sáquese la vestidura del viejo hombre y vístanse con el nuevo hombre, creado según Dios. Ahí hay un cambio. Ya no el cambio aquel instantáneo. Este cambio es progresivo, pero no por ser progresivo no vamos a quedar de brazos cruzados a esperar que pasen los años para cambiar. Tiene que ser lo más rápido posible. Así que en este punto podríamos decir cambiar la manera antigua de vivir. Lo primero que vimos fue ese cambio necesario. El Señor lo iba a comenzar en ti, en Filipenses. En Efesios dice que va a cambiar la manera antigua de vivir. En los cambios necesarios, Dios va a obrar en ti de una manera sobrenatural. Y no creas que es por tus metas personales que tú lo vas a hacer. No es porque tú eres poderoso, fuerte, o tienes un carácter que tú sí, como dice aquel borracho, yo el día que no quiera ya no bebo más. O el que fuma dice, yo voy a dejar de fumar ya el día que yo decida. No va a decidirlo nada, porque eso va a seguir siempre igual. Si Dios no obra en esa vida, si Dios no actúa en esa vida, no funciona, no cambia. Y esto es lo que quiero apuntar en esta mañana. Dios quiere hacer cambios en ti y es necesario que lo haga, pero tú debes permitir que Él lo haga.
el Señor va a obrar entonces una manera sobrenatural. Vamos a ver la vida de Pedro. Pedro era un pescador de peces. Pero ¿cuál fue la conversión de Pedro? ¿Se convirtió solo al seguir a Cristo y siguió pescando peces en el mar? ¿Qué fue lo que el Señor le cambió? Ahora soy pescador de hombres. Hubo una conversión. La conversión del oficio del apóstol Pedro fue que ahora ya no vas a trabajar para el mundo ni para ganarte el pan, sino que vas a trabajar para mí. Yo lo que quiero es que tú seas pescador de hombres. Una técnica que aprendió Pedro en el mar, que sabía, que conocía, que sabía cómo pescar, la misma técnica la utilizó para pescar hombres. Entonces lo que él había aprendido en el mundo fue transformado para ahora la obra del Señor, la obra de Dios. Y esto es importante. A Saulo, perseguidor de la iglesia, un hombre preparado, un hombre que tenía letra, un hombre que estaba a los pies de Gamaliel, el mejor maestro, posible sucesor de Gamaliel, el mejor maestro. El Señor le habló una sola vez, camino a Damasco, y él se convirtió. Pero no solo fue aquel momento de la conversión y esos 3 días orando hasta que Ananías vino a poner su mano sobre él y él recibió la vista. Dios obró en el corazón de Saulo de Tarso y se convirtió en el apóstol Pablo y fue para mí uno de los mejores apóstoles del Señor. Para mí el preferido. El preferido por todo lo que pasó, lo vivió y siguió viviendo y siguió metiéndole todas las ganas y el deseo de honrar a Dios y de servir al Señor. Y como dice la palabra del Señor, fue el primer misionero con Bernabé, pero fue grande. Él hizo Dios una obra tremenda. Ayer lo veía trabajando y repartiendo y yo estaba feliz porque eso es lo que quiere Dios, imprimir en tu corazón. Que tú no sigas siendo la misma persona, que tú cambies, que tú vayas por el camino que el Señor te marcó. Sé que hay resistencia, lo dije al principio, somos muy de resistir los cambios. No quiero que me cambies nada, no quiero que las reuniones sean diferentes. Vamos a cantar lo mismo siempre, vamos a hacer lo mismo siempre. No, tenemos que buscar cambios en nuestra vida, cambios en nuestras actitudes, cambios en nuestro carácter, madurar, preparar, buscar, tener ideas. El Señor quiere hacer un cambio en tu vida. Allí nomás en Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Acá lo que está ocurriendo es la primera cosa. Vamos a ver 3 cambios importantes. Cambios espirituales, cambios también de la actitud y cambios sociales. En estas 3 posiciones, en estos 3 cambios, vamos a hablar primero del cambio espiritual. Y lo vamos a ver aquí en Efesios y también lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Alguien que levante la mano y le doy una dirección. Andresito, Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Otro que levante la mano y le doy otra dirección. Hermano Roberto, 1 de Pedro 1, 3. Vamos a 1 Corintios 2, 14 ahora. 1 Corintios 2, 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estas palabras que estamos hablando hoy acá, si las decimos en la calle, no la van a entender. No la van a entender. Porque para entender lo que estamos hablando es un misterio y ese misterio está dado a los hijos de Dios. Y esto que estamos hablando de la transformación, de los cambios necesarios, principalmente el cambio espiritual, y lo afirma este versículo acá de 1 Corintios, para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu
porque para él son locura. ¿Qué pasaba ayer cuando estaban repartiendo? Había gente que le decía, ¿de qué es? ¿De la iglesia? No. O los muchachos le decían, arrímese, hay material gratuito ahí. No. Eran malos que pasaban y no querían los que querían. Pero una de las cosas que le hablaba a los obreros, le decía, mire, nosotros estamos dando la oportunidad de salvación, porque eso es lo que Dios nos manda a nosotros. Está de parte de ellos aceptarlo o negarlo, quererlo o rechazarlo, pero ya no es nuestra responsabilidad. Pero tenemos que hacer bien el trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué dice Juan 3, 5 al 8? Dice así, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gracias, Andrés. Qué claro que dice ese pasaje. No hay otra cosa que tendríamos que agregarle a lo que dijo el pasaje ese, pero es eso. Es nacido del Espíritu, tiene que ser una persona diferente. Ya no tiene que pensar como alguien carnal, sino alguien espiritual. ¿Qué dice, hermano Roberto, 1 Pedro 1:3? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias. Gracias a esa resurrección nosotros hemos encontrado una nueva vida, un cambio de nosotros. Así que desde la perspectiva de la teología cristiana, la noción de espiritualidad no se entiende como algo material, no es algo que vamos a cambiar materialmente, sino que es una dimensión originada en Dios mismo, que por medio de su Espíritu Santo emana la vida. El mismo Job lo decía ahí en el 33:4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Él aceptaba de que era Dios el que le daba la vida. Y aceptaba que era Dios el que le estaba ayudando en su vida. ¿Sí? Me hizo y me dio vida. La primera cosa, y lo que decía en la lectura de hermano Andrés, es eso. Es el cambio, es el nuevo nacimiento. Ahí entra en el cambio de espiritualidad. Ahora vamos a ver lo que nosotros podríamos hacer con esas cualidades y esos recursos espirituales. Lo primero que vemos es ser caritativos con otros, ser compasivos, tener perdón y reconciliación, aprecio y gratitud, difundir esperanza, compartir hospitalidad, practicar la humildad, defender la justicia. Pero ¿quién hace esos cambios en nosotros? Si fuera por el hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu, como decía 1 Corintios, el hombre natural no tiene nada de toda esta lista. El hombre natural va contra el otro hombre. Va a guerrear, va a pelear, va a ser orgulloso, va a ser vanidoso, va a querer destruirlo, no va a querer que ser compasivo, no le va a perdonar nada. El hombre contra la mujer o la mujer contra el hombre o viceversa. El cambio lo hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros, como decía la lectura, el que es nacido del Espíritu o de la carne. Él puede guiarnos para tomar decisiones, nos protege del peligro físico y espiritual y se le conoce como el Consolador. Decía Jesús, yo me voy, pero viene otro en mi lugar. El Consolador. Él los guiará. Y si nosotros no estamos en el Espíritu, nosotros fracasamos espiritualmente. Estar en el Espíritu es estar en sintonía con Dios. Estar en el Espíritu es escuchar la voz de Dios. Yo no sé lo que estará pasando en tu mente en estos momentos o en estos días, pero hay algo que el Señor te está hablando a tu corazón o a tu mente, te lo está trayendo a la memoria de que debes hacer. Se llama redarguir del Espíritu. Se llama conciencia espiritual. Y hay algo que está trabajando en tu mente y en tu corazón y Dios pide que tú hagas un cambio, pero tú te estás resistiendo a ese cambio y yo te voy a decir, no vas a tener bendiciones
hasta que tú soluciones eso. Tú tienes que solucionar ese inconveniente o ese cambio que Dios está esperando de tu vida. Ya sea que te alejes de alguna tentación, ya sea que tienes que tomar alguna iniciativa o algún cambio en tu práctica de vida, lo que sea que tiene que pasar en ti, el Espíritu Santo está trabajando en tu mente y en tu corazón para que tú hagas ese cambio. Escúchalo y haz ese cambio. Empieza ese proceso. Como te dije al principio, si tú no permites el proceso se suspende. Puede que entres con una gana bárbara a hacer las cosas, pero que te quedes congelado en el tiempo. Estás en el freezer espiritual. Estás frío, no sabes qué pasa contigo. Bueno, yo te voy a decir algo, tienes que activarte. Y eso es importante. El Señor va a hacer una obra en nosotros y nosotros vivimos una vida de arrepentimiento, una vida de entrega total y poder obedecer las ordenanzas del Señor fieles a su palabra. Ahora vamos a ir a Efesios 4:28. Voy a hablar de los cambios de las actitudes. En el diccionario dice actitudinales. Actitudinales. Me gustó, no lo había leído nunca de esa forma y me gustó cómo estaba. Dice, hablar de cambios de actitud nos refiere implícitamente a un proceso de formación y a la consideración de las características de la relación que se establece entre la actitud y la conducta, que provoca el cambio de actitud. Pueden ser cambios temporales o definitivos. Otros motivos por que las personas cambian de actitud puede ser, y muchas veces pasa, en un momento de crisis. Puede haber un momento de crisis, un acontecimiento crucial en la vida, como un accidente, una separación, el fallecimiento de un familiar, la superación de una enfermedad grave, y muchas personas cambian su actitud ante la vida. Puede que tú cambiaste o cambió tu vida a partir de un hecho crítico. Y los hechos críticos a veces no son negativos todos. Y eso hay que prestar mucha atención. No todo es malo. Cuando viene algún momento crítico en nuestra vida, que nos vino algo, tenemos que tomarlo como que el Señor lo permitió y para qué estoy viviendo ese momento crítico, sea lo que sea. Porque están pasando muchas cosas en todos, en todas las familias que están acá, en todas las personas que están acá. Ustedes todo el tiempo están en diferentes situaciones. No todos estamos en lo mismo. Todos tenemos momentos críticos. Y esos son momentos a veces disparadores. Y si sabemos y somos sabios, eso va a servir para cambiar nuestra actitud, para acercarnos más a Cristo, para poder hacer un cambio positivo en nuestra vida, un cambio de actitud. Puede ser un desarrollo personal. Cuando alguien no se conforma con su cualidad y quiere una versión mejorada de sí mismo, hacer cambios en su vida. Y algo importante, todo cambia internamente primero, no cambia exteriormente. Las cosas cambian cuando tú estás cambiando, cuando tú tienes que cambiar tu pensamiento, tu proceso empieza a ver diferente lo que antes quizás te negabas y ahora lo estás aceptando. Es muy difícil cuando hay crisis verlo claramente, ¿no? En todos los momentos de crisis, ya sea que me pase a mí o a ustedes, en los momentos de crisis no vemos con claridad la salida. Y eso no es raro, es normal, es natural. Hay dos cosas o dos salvavidas. Primero está el Señor, en primer lugar, para socorrer por el momento que estamos pasando. Y lo segundo es buscar un consejero, consejera que nos apoye, que nos escuche, que nos pueda guiar en el momento de crisis. Porque si nosotros no lo hacemos, nos vamos a hundir y eso nos va a hacer fracasar. Es necesario a veces manotear un salvavidas. Si tú estuvieras en medio del océano y aun cuando sepas nadar, tus fuerzas van a decaer.
vas a fatigarte, te van a doler los brazos y puedes hundirte por culpa de no haber manoteado un salvavidas. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo se quedó en aquel destrozo de la barca? Y decía que todos llegaron a la orilla, algunos agarrados de una tabla, otros de otra cosa, y todos se salvaron, ninguno se perdió y llegaron a una isla con trozos del barco, ¿no? Lo utilizaron como salvavidas. Nosotros vamos a la piscina allí en el polideportivo y a veces los 25 metros son largos, ¿no, Melissa? A veces no llegamos, yo me quedo a veces respirando afuera, ¿no? Respiro y sigo de largo, o agarro una tablita allá y puedo seguir hasta el otro lado. Siempre precisamos algún salvavidas, pero el primero de todo, pon al Señor para que te pueda ayudar. Y quizás digas, sí, pero Dios no me dice nada, o no siento la necesidad, o no quiero orar, porque estoy tan mal que ni siquiera tengo ganas de orar. ¿Puede ser? Puede ser. Por eso te digo, en el segundo lugar, tienes que manotear un salvavidas. Ahora, no busque consejo con un incrédulo, porque el incrédulo te va a decir lo que el mundo hace, ¿no? O lo que Satanás quiere que hagas. Siempre busca un consejero espiritual, un consejero que pueda ayudarte a salir, que te escuche, que salga de esa situación. Así que en el desarrollo personal tienes que operar cambios. ¿Quieres ser mejor persona? Haz cambios en tu vida. No te quedes quieto. No te quedes conforme. Yo le decía hace un rato, yo no estoy conforme con lo que estoy haciendo, no estoy conforme tampoco con la feria, yo quiero más. ¿Pero por qué? ¿Yo soy acaso egoísta o ególatra o vanidoso? No. Estamos viendo el campo de trabajo, que hay mucho para hacer, y mucho para ir a buscar, y mucho para evangelizar. Y tenemos que buscar diferentes medios, lugares y cosas para poder llegar. A veces cambian tus propios intereses. Y ya no son lo mismo. Y aquí podemos agregar que el creyente cambia sus intereses mundanos a intereses cristianos. Y eso es lo que tiene que pasar. Naturalmente, como hijo de Dios, tienes que ir desechando lo que es el mundo y aceptando lo que Cristo quiere para ti. Antes te interesaban cosas, fiestas mundanas o de salidas mundanas o con los incrédulos. Ahora te tiene que cambiar eso el Señor y tiene que buscar las relaciones con hijos de Dios, con la iglesia, con la vida espiritual, con estudios bíblicos. Tus intereses tienen que cambiar. Y eso es lo importante. Cambios de actitud. ¿Vimos cambios espirituales? ¿Vimos cambios de la actitud? Ahora vamos a ver cambios sociales. En Mateo capítulo 8, versículo 18, Mateo 8, 18. Hasta el versículo 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En los cambios necesarios y en los cambios sociales, quizás pensará, estos cambios son muy fuertes, me da miedo. Y qué natural, recuerda esta frase, todo cambio genera una resistencia. Aquel otro decía, te voy a seguir, y el Señor le dice, mirá, no tengo dónde vivir, O sea, aceptar que vamos a vivir en donde nos den un lugarcito. No tengo casa, no tengo nada, no tengo mansión, no tengo trono, no tengo nada. El que me quiera seguir a mí va a seguir como yo vivo. El otro le dijo, deja que yo vaya a enterrar a mi padre y después te sigo. La cultura de aquellos tiempos era que los hijos cuidaran a sus padres hasta que murieran. No solo la cultura, era un mandamiento del Señor en el Antiguo Testamento.
No sabemos si el padre de él ya estaría por morir o si quizás era solamente decirle eso al Señor porque él estaba responsabilizado del padre. Podríamos decir, pero qué ingrato el Señor, ¿cómo no lo dejó cuidar a su papá? Bueno, el Señor le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Y ven tú y siguen. Son cambios que generan resistencia. Pero no puedes aspirar a mejorar, no creas que vas a avanzar en tu vida espiritual haciendo siempre lo mismo y actuando igual. Lo que está sucediendo en tu vida son cambios necesarios. ¿Recuerdan aquella frase que dice, si quieres resultados diferentes, cambia la semilla o no haga siempre lo mismo? Decía Albert Einstein, que al final no sabemos si él lo dijo o no lo dijo. No dijo lo de la semilla. Si quieres resultados diferentes, no haga siempre lo mismo. También dijo esta frase Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Que no sabemos si él lo dijo, pero está bien pensado. Si tú quieres obtener cambios diferentes, no puedes hacer lo mismo siempre. Tienes que cambiar. En lo social tienes que cambiar. Y la iglesia, con la Biblia en la mano, tiene que entrar al diálogo con la sociedad. Tomar conciencia de la realidad, ofrecer una alternativa ética y una esperanza creíble. ¿Cuál es la meta de salir al mundo? De que vean que en la iglesia pueden sostenerse espiritualmente, pueden sostenerse socialmente, pueden sostenerse en sus actitudes, pueden cambiar, pueden mejorar y pueden sostenerse. Lo decía la hermana Carla en su testimonio, nadie me habló del amor de Dios, me hablaban del infierno, del fin del mundo, etc. Con ese mensaje no tenemos que arrancar, ¿no? Tenemos que hablar mensaje de esperanza, no de castigo. Recuerdo, a veces le he contado esta anécdota, ¿no? Un soldado allí en el cuartel de 14 vino al tabernáculo donde nosotros éramos obreros y ese muchacho aceptó a Cristo, ese soldado, esa noche. Cuando acepta a Cristo, el obrero que estaba delante mío, advirtiéndole, le dijo, mira, ahora te van a ocurrir cosas malas y Satanás te va a tentar, y le hizo un panorama, pobrecito, nunca más vino a la iglesia. No sé qué habrá pensado, pero no podemos decirle todo lo malo que le podría pasar porque él aceptó a Cristo. Ahora tienes al enemigo enfrentado, vas a estar enfrentado con Satanás, ¿no? Esa cosa la va a ir aprendiendo a medida que va madurando la persona. Pero tú tienes que mostrarle que es posible cambiar y es posible dar el paso para estar del lado del Señor. Deben entender el Evangelio de Cristo. Y la iglesia tiene que estar comprometida con la sociedad, en los ámbitos sociales, en los centros educativos, en las entidades públicas, en las instituciones, en los movimientos por el bien del pueblo o del prójimo. Y la iglesia es un buen lugar para ese cambio personal. La conversión y el fortalecimiento espiritual, cuando opera el creyente, cambia. Y ahora está para ayudar, no para juzgar, no para condenar, sino para tender la mano. Nosotros tenemos que defender los valores cristianos, que son a fin de cuentas los valores sociales, dando la cara por el más débil, denunciando la corrupción y cualquier tipo de pecado. El cambio viene cuando la iglesia sale a la calle dispuesta a cambiar a la sociedad. Como decimos a veces, dejando nuestra área de confort. Es muy lindo venir a la iglesia. Tenemos nuestro vehículo con aire acondicionado, venimos calentitos. Bajamos, tenemos la estufita acá, tenemos todo, los instrumentos, los directores de alabanza, tenemos todo preparado, está la cosa funcionando, el mensaje. Estamos bien, estamos protegidos, estamos dentro de la fortaleza, muy bien. Está correcto, disfrutamos esto. Pero si nosotros nos quedamos con este mensaje encerrado, el mundo se está perdiendo a millones y millones cada día, cada segundo. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Se cruza de brazos? ¿Mira pasar el tren de los perdidos y no le inmuta para nada? Tenemos que movilizarnos hacia los perdidos. El tiempo de la pandemia nos frenó muchas cosas, pero ahora que ya podemos salir y que podemos volver otra vez a trabajar, nos toca
salir. Y nos toca ir afuera. Y nos toca dar nuestro testimonio. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que todas las cosas, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todos los cambios que Dios hace y hará en ti es para hacerte crecer, no para hundirte. Cuando alguien te exige algo, si un patrón te exige, o te ajusta un poco y te dice que mejore tu actitud en tu trabajo, no es para hundirte, sino para que tú crezcas. Y si tú lo tomas dócilmente, vas a aprender a hacerlo. En la iglesia lo mismo. Si te estamos enseñando y te estamos dando la palabra de Dios para que tú mejores tu nivel espiritual, tu nivel de actitud y tu nivel social, es para que tú seas mejor persona. No para hundirte, sino para que crezcas. Seguramente te vas a sentir desanimado si las cosas no te salen. ¿Cuántos nos sentimos desanimados cuando las cosas no salen? ¿Cuántas veces nos sentimos mal porque nuestro proyecto de vida fracasó? O lo que sea, ya sea el matrimonio, como nuestro trabajo, como sea en la relación con la iglesia, la relación con Dios. Hubo cosas que nos desanimaron, que nos hicieron enfriar, que nos alejamos. Pero lo peor que puedes hacer es cruzarte de brazos y no hacer nada. Lo peor que puedes hacer es conformarte y autocompadecerte de lo desgraciado que eres porque te vinieron esas cosas. Bíblicamente tú no tienes la ventaja de hacerlo. El Señor primero te tiende la mano para salir. Te ha dado todos los medios para que tú resurjas de vuelta, vengas con más ganas, salgas adelante y dejes tu pasividad y tu autocompasión que te están dañando. Actívate, pon manos a la obra y cambia lo que tienes que cambiar. Y el cambio viene internamente, no exteriormente. Empieza a cambiar de adentro. ¿Cuáles son las consecuencias de los cambios? Conocen la historia del joven rico, ¿no? Él vino al Señor y el Señor le dijo, bueno, tienes que cumplir la ley, y hacer esto y lo otro. Dice, Señor, todo lo he hecho desde mi juventud. Y el Señor le dijo, bueno, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven rico se fue triste porque el Señor le había dicho estas cosas. Tomando literalmente diríamos, bueno, entonces ¿qué quiere decir el Señor? Que vendamos todo lo que tenemos, se lo demos a los pobres y andemos como pobres. No, no dijo eso. El Señor estaba enfatizándole al joven rico que todo no lo habías hecho bien. Que tu confianza no estaba en Dios, tu confianza está en tu dinero. Porque tus ojos están puestos en el dinero que tienes. Entonces puede que tú creas que eres un buen cristiano, pero tu confianza está en otra cosa. ¿En dónde está tu confianza? En Lucas capítulo 9, versículo 57. Bueno, recién habíamos leído hasta el versículo 59 leímos. Vamos a leer del 60 al 62. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muchas veces nos va a hacer dejar nuestras comodidades, nuestro confort, y nos va a movilizar a salir de nuestro lugar de comodidad, aún de nuestra familia. En el capítulo 6 de Lucas, versículo 22, Lucas 6, 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí
y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Acá diría, dejar la aceptación social, déjate de pensar lo que pensarán de ti. Si no, no vas a ningún lado, ¿no? ¿Qué pasó cuando estábamos en la feria? Había gente que aceptaba y gente que no aceptaba. Gente que quería y gente que no quería. Pero nosotros no podemos guiarnos a lo que la gente piensa. Yo tengo que hacer lo que Dios quiere. No me importa que no me acepten. ¿Qué piensas tú que si tú tendrías que hablar en una reunión familiar y la mayoría son incrédulos? ¿Qué haces tú? Recuerda lo que dice la palabra del Señor: si me confesara delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a mí no me tiene que importar que el 90% es incrédulo y hay un 10% solamente, por decir algo, un porcentaje, ¿no? Puede ser 50-50, 20-80, no importa. No me importa, no me debe importar que haya incrédulos en una fiesta que yo doy o estoy para manifestar quién soy, porque debo honrar al Señor. Y si los demás se enojan, que se enojen, porque a mí no me tiene que interesar lo que piensan los demás, a mí me tiene que interesar lo que piensa Dios de mí. ¿Qué está pensando Dios de ti? ¿Estás dando testimonio? ¿Estás dando testimonio donde estás? Tu testimonio es que la gente te dice: mirá, el que va a la iglesia. Amén. Que me critiquen, que me digan todo lo que me quieran decir. No me interesa, porque el Señor lo dice en su palabra. Por mi causa lo van a hacer, por mí. Y cualquiera que es aborrecido o despreciado por llevar el nombre de Cristo en la frente y en el testimonio, será bendecido por el Señor. Y el Señor lo dice. Los cambios necesarios tocará de igual forma renunciar a cosas que para ti eran preciadas. Pero si deseas agradar a Dios, tienes que cambiar. Él te va a colmar de bendiciones. Lo que dejaste atrás será un recuerdo de lo que eras. Serás una persona llena del poder de Dios cuando tú decides cambiar. En conclusión, cuando Dios llega a tu vida, Él empezó a transformar tu corazón. Ese que antes era duro como una piedra, ahora lo ha convertido en un corazón sensible. El carácter áspero que has tenido, Él lo suavizó. Los vicios te ha ayudado a dejarlo. Las debilidades son fortaleza. Y esto es solo el principio de lo que Dios va a hacer en tu vida. A lo mejor aún estás en ese proceso. Yo creo que siempre vamos a estar en ese proceso. El proceso de cambio no va a terminar cuando yo quiera o crea que soy un creyente maduro. Aun cuando tenga 50 años en Cristo, no importa. El Señor va a seguir trabajando en tu vida. Déjame decirte que estás en las mejores manos, en las manos de Dios, para salir de tu situación y ser mejor persona. Todos estos ajustes son de ayuda y te llevarán del lugar en donde estás ahora a donde el Señor quiere que estés. Y para terminar puse una frase: necesitas cambiar ya. Ya necesitas cambiar. No esperes más nada. No te quedes pasivo frente a tu vida y frente a Dios y frente a la sociedad y frente a la iglesia. No, porque esa pasividad te va a llevar al enfriamiento. Y el enfriamiento te va a llevar a negar al Señor y apostatarás de la fe del Señor. El proceso tiene que estar en continuo trabajo de santificación, de consagración, de entrega, de mejoría. Todos los que tienen algo para hacer dentro de la obra, mejoren lo que tienen. Mejore su mensaje, mejore su alabanza, mejore su ministerio, mejore todo lo que tiene. No se quede conforme. No podemos pasar toda la vida en el mismo sitio, porque nos vamos a hundir. Cambia tu actitud, cambia tu posición. ¿Eres hijo de Dios? Dios quiere hacer algo con tu vida. No frenes el proceso. Permite que Él lo haga. Y si tomaste
decisiones equivocadas. Hay un Señor perdonador y misericordioso, pídele perdón al Señor, pídele perdón a la persona que ofendiste, vuelve el gozo del Señor a tu vida y vuelve a trabajar con el gozo que el Señor te dio y enfócate en lo que el Señor te dio. Y no dejes el proceso a medias. Es muy triste cuando alguien empieza un proyecto y lo deja por la mitad. Empezaste un proyecto, terminalo. Dios empezó un proyecto en ti y quiere terminarlo. Permíteselo. Es bueno que los que no estaban bautizados se bautizaron. Es bueno que empiezan a decir, ahora que hice esto voy a obedecer, ya arranqué, tengo fuerza espiritual. Bien, todo bien. Pero sigue porque la máquina continúa trabajando. La vida continúa. Y tienes que seguir en el camino del proceso. Y permite a Dios que cambie tu mente, tu corazón. Y que te enfoque donde te tienes que enfocar. Y ponga la prioridad donde tienes que ponerla. Y no hay nada mejor que una vida espiritual entregada al Señor, al servicio, a la causa del Señor, y que el Señor te dé el gozo de servirle. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra. Y también te agradecemos porque sabemos, Señor, de que ese proceso tiene que estar dentro de nosotros, tiene que ocurrir en nuestra vida. No podemos quedarnos, Señor, a medias. Cambia lo que está mal en nosotros. Haz, Señor, una obra preciosa en nuestra vida, de salir, Señor, de nuestro confort, nuestra conformidad. Y haz, Señor, que nosotros demos el paso de una entrega total a ti. Ayúdanos, Señor, a dar ese paso. Cambio necesario para que yo cambie, para que la iglesia cambie, para que la sociedad cambie. Tú necesitas a estos hombres y estas mujeres cambiadas y que estos procesos continúen para mejorar su vida, como para mejorar sus relaciones, como para mejorar la iglesia y mejorar la sociedad también. Padre, te pedimos muy especialmente que tú estés obrando en el corazón de aquellos que reciben el mensaje, de los que reciben un folleto, un consejo, una predicación, y que tú te disfrutes el cegar, el recoger lo que se sembró. Ojalá, Señor, que haya una entrega total de los hermanos hoy aquí. Bendice, Padre, para que esto suceda. Les voy a pedir a todos que sigan con sus ojos cerrados, si quieres, corta el mensaje.